dentro de Amazon, cómo son las cuentas de usuario, cómo son las políticas, cómo son los permisos, monitoreo, precios, cuánto pagamos, servicios de migración, etcétera. Todo esto lo vamos a ver a lo largo del contenido del curso. Como ya les decía, un curso teórico. Sin embargo, sí da una descripción de cada servicio. No vamos a ahondar tanto en lo que es el servicio o detalles más avanzados, pero sí una introducción descriptiva de lo que es cada servicio y vamos a tener una idea de lo que es cada servicio. Por supuesto, esto nos sirve y es el contenido oficial que nos va a servir para obtener la certificación de Cloud Practitioner. Entonces, por acá vamos a entrar un poco en materia, la introducción a los servicios de Amazon. En este módulo, el primer módulo, vamos a describir o tenemos como objetivo describir los 3 modelos de implementación del cómputo en la nube. Vamos a describir cuáles son los beneficios de implementar los servicios en la nube. Si hacemos una analogía, lo que es una cafetería o lo que es una empresa de este tipo, siempre va a haber un cliente que solicita un servicio. Y esto lo podemos extrapolar a lo que hacemos día a día, ¿no? En lo que es la informática. De hecho, la arquitectura cliente-servidor es muy utilizada ampliamente, de hecho, mayoritariamente en lo que es la informática, ¿no? Entonces va a ser siempre, muchas veces, un cliente que va a solicitar, va a hacer una petición a un servidor. Veíamos el ejemplo de la cafetería. Si una persona va a solicitar un café a un barista o cualquier servicio, va a hacer una petición y este responde. Entonces, estaría actuando como cliente y servidor. En este caso, el barista sería el servidor y el cliente quien hace esa solicitud. Entonces, en temas informáticos, acá el cliente puede ser un navegador web, podría ser cualquier usuario o navegador web que va a hacer una solicitud a algún servidor, algún servicio de base de datos, algún servicio web, etc. Entonces, a todo esto, ¿qué es la informática en la nube? La informática en la nube es lo que va a tener ciertos beneficios y me va a permitir, a diferencia de on-premise, mayor flexibilidad, una forma diferente de operar. Entonces, entre ellos va a tener servicios bajo demanda. Yo puedo tener como una especie de catálogo, digámoslo así, catálogos de servicios a los que puedo acceder y puedo poner rápidamente a funcionar, ¿no? Posibilidad de evitar grandes inversiones iniciales. Una de las características fundamentales y primordiales que vemos en el cómputo en la nube es que no existe esa inversión inicial tan elevada, porque si vemos un ejemplo antes o cuando tenemos nuestros propios servicios de data center o tenemos que hacerlo on-premise, tenemos que comprar los equipos que son muchas veces súper costosos, tenemos que esperar todos esos tiempos, manejar tiempos de proveedor. Entonces, muchas veces cualquier implementación de aplicación, crecimiento de nuevos servicios, se puede extender por semanas o incluso meses. Acá no vamos a hacer esa inversión inicial tan grande, de hecho podemos colocar servicios a funcionar de manera muy rápida. Y por supuesto, esos servicios van a ser específicos y adaptados a mis necesidades. Si antes yo tenía un servidor y quizás muchos recursos no lo utilizaba,
Acá con el cómputo en la nube, yo puedo utilizar exactamente y pagar por lo que yo utilizo. Entonces, ¿cuáles serían los modelos de implementación de cómputo en la nube? Primero, aplicaciones. Puedo tener aplicaciones netamente nativas. Cuando hablamos de la nube, hablamos de aplicaciones nativas, es decir, desarrolladas dentro y para la nube. Hay infinidades de aplicaciones, infinidades de servicios que me van a permitir utilizar esta o crear estas aplicaciones, servicios como Lambda, etc. En las instalaciones es cuando hablamos de el llamado on-premise o lo que yo tengo en mi nube privada, también puede ser conocida como nube privada. Es decir, lo que yo administro en mis instalaciones, en mi edificio, en mi empresa. Todas esas aplicaciones que yo desarrolle allí en este caso van a ser, si vemos en la nube, como recordemos, son aplicaciones nacidas o nativas de la nube. En on-premise va a ser las aplicaciones que yo tengo en mis instalaciones. Pero hay un elemento que combina ambos que se llama híbrido, el modelo híbrido. ¿Qué es el modelo híbrido? Básicamente, como lo indica acá la palabra, son aplicaciones que pueden funcionar tanto en la nube como on-premise o una combinación. Por ejemplo, yo puedo tener una aplicación, las llamadas legacy o heredadas, una aplicación, quizás alguna aplicación bancaria, alguna aplicación que por algún motivo, por cumplimiento o porque no he podido migrarla todavía, que funcione en on-premise, pero a su vez puedo realizar y aprovechar la computación en la nube quizás para hacer analítica de esos datos, hacer o aprovechar el, el, quizás el funcionamiento o altas capacidades de cómputo mayores. Entonces, tenemos la implementación basada en la nube, que podemos ejecutar todas las partes de la aplicación en la nube. Él le decía, es una aplicación nativa. También puedo migrar las aplicaciones existentes. Acá tenemos diferentes, en la nube, diferentes SDKs para desarrollar aplicaciones. En la nube puedo migrar las que yo tengo utilizando estos servicios también. También puedo implementar, el otro modelo es la implementación en las instalaciones locales, que va a utilizar herramientas de virtualización y gestión de recursos para implementar esos recursos o utilizar tecnologías de virtualización y gestión de aplicaciones. Es decir, yo puedo tener mi nube privada, es lo que yo tengo, ya sea si servidores de virtualización o cualquier elemento que yo utilice para desarrollar mis aplicaciones dentro de mis instalaciones. Y el modelo híbrido, que conecta recursos en la nube a la infraestructura en las instalaciones. Integrar también los recursos basados en la nube en las aplicaciones de TI heredadas, como el ejemplo que les colocaba. Puedo tener aplicaciones que por temas de cumplimiento, temas de que no lo he migrado, temas de desarrollo, lo puedo tener en ambos sentidos, ¿no? Tanto en la nube privada como en la nube de ambos. Entonces, a todo esto, la nube de AWS que nos ofrece un sinfín de servicios, más de 200 servicios que vamos a tener para infinidades de aplicaciones en la nube. Por ejemplo, para cómputo vamos a tener, podemos implementar nuestras instancias de máquinas virtuales con S2. Si queremos ir con serverless, utilizamos Lambda, procesamiento por lotes con Bash, un Elastic Beanstalk que me ayuda a utilizar una plataforma como servicio, puedo subir mi código para distintos tipos de desarrollo, puedo utilizar contenedores,
Puede utilizar tipos de almacenamiento, tanto de objetos, almacenamiento de archivos, base de datos, utilizar machine learning, etcétera, big data, data warehousing, infinidades de servicios. Ahora, a todo esto, ¿cuáles son los beneficios del cómputo en la nube? Si comparamos lo que les mencionaba en on-premise o cuando administramos o gestionamos nuestros propios data centers, tenemos gastos iniciales muy elevados, porque tenemos que comprar todo un equipo, lidiar con proveedores, hacer una prospección tecnológica, que los equipos sigan vigentes de acá a 5 años. Entonces, nos estamos enfocando bastante en cálculos, en temas de costos, sobre todo para las empresas, que es bastante complicado. En el caso de la nube, vamos a trabajar más que todo con gastos variables o gastos operativos de lo que yo utilizo. No es lo mismo que yo tenga que comprar un servidor, lidiar con proveedores, instalar todas las aplicaciones, que yo directamente en S2 pueda ejecutar una máquina virtual en minutos y ya puedo y voy a pagar por lo que utilice, el tiempo de ejecución de esa máquina virtual. La optimización de costos, por supuesto, vemos la comparación de utilizar mis centros de datos, gestionar un centro de datos, la seguridad física, el acceso, detectores de humo, etcétera, cualquier cosa que se nos ocurra, que sabemos que tenemos en un centro de datos, todo lo que tenemos que gestionar, además de todos los costos que esto nos acarrea. En cambio, acá la nube nos va a permitir aligerar toda esa carga de gestión, toda esa carga de mantenimiento y, por supuesto, va a redundar en optimización de costos. La capacidad también es un elemento importante en este caso, porque podemos eliminar las suposiciones sobre las necesidades de capacidad de infraestructura. No vamos a calcular lo que les mencionaba de la prospección tecnológica, no vamos a calcular o no tenemos que hacer tantos cálculos complejos de hardware a futuro, podemos ir utilizando a medida que nuestras aplicaciones van creciendo y vamos escalando. Es lo que se dice, es, por ejemplo, escalar horizontalmente, que no es más que si yo tengo un servidor acá, una instancia, de repente sube la demanda y con el escalado, lo vamos a ver igual ejemplos más adelante, yo puedo sumar más instancias y mayor capacidad al servicio, a las aplicaciones que estoy ejecutando. Economía de escalas. Esto es un concepto importantísimo en los servicios de nube, en este caso que utiliza Amazon. ¿Qué quiere decir? Que todos nosotros como clientes de Amazon nos vamos a beneficiar de, mientras más clientes tenga Amazon, nos vamos a beneficiar de menores costos. ¿Por qué? Porque si yo tengo una empresa, tengo mi data center, quizás soy una corporación, yo voy a gastar mucho más y tengo que comprar mucho más hardware, a diferencia de que yo utilice los servicios de Amazon. Porque a medida que Amazon compra de manera masiva, tiene diferentes cantidades, ingentes cantidades de proveedores, va a comprar de manera masiva todo ese hardware y va a poner a mayor disponibilidad de sus clientes tecnología de punta y, por supuesto, más económica, debido también a la cantidad de clientes que hacemos posible este beneficio. Velocidad y agilidad. Entonces, tenemos un centro de datos, podemos, como les comentaba, esperar semanas por un recurso para acceder a un recurso para crear aplicaciones.
el proveedor, está el servidor, lo compramos en China, no ha llegado, vienen en meses, vienen en semanas. Esto no va a pasar acá en la nube. De hecho, podemos implementar servicios en solo minutos. Le ponía el ejemplo de instancias de C2. Simplemente accedo a mi cuenta de Amazon y en cuestión de minutos puedo iniciar un aplicativo. O incluso si tengo un código desarrollado, puedo utilizar una plataforma serverless como Lambda y ejecuto mi código allí. Alcance global también en minutos. Esto, por supuesto, debido a todo el alcance que tiene Amazon, toda la infraestructura que tiene Amazon, diferentes puntos de presencia a nivel global que permiten que mi aplicación, mis servicios, puedan acceder a diferentes regiones del planeta y pueda satisfacer las necesidades de clientes tanto locales como en cualquier parte del mundo. Entonces, todos estos servicios van a estar en diferentes categorías, como lo veíamos en el catálogo anterior. Vamos a tener servicios de cómputo, por ejemplo, un S2, un Lambda. Vamos a tener servicios de redes, servicios de bases de datos, almacenamiento, seguridad. Todos estos servicios los podemos integrar para desarrollar nuestra infraestructura. Acá en un solo esquema, en un solo punto, en nuestras cuentas de Amazon, vamos a tener todos los servicios para desarrollar infraestructuras súper complejas, súper escalables para cualquier tipo de negocio. Bueno, acá les quiero compartir, aprovechar que hagamos un paréntesis, acá rápido, y me avisan si por acá podemos hacer esto. Vamos a intentar que ya terminamos este módulo. Vamos a intentar resolver algunas preguntas. Esta aplicación es Kahoot. Por favor, me ayudan. Pueden buscar directamente en un navegador, colocan Kahoot y van a colocar como pin de juego este que aparece acá. Esto van a ser unas 3 preguntitas. Vamos a ver si podemos responder estas preguntas. Acá, 2 jugadores. A ver, van entrando. Eso, así, así. Excelente. Vayan entrando. A ver, cantidad de bastantes. Allá a medida que vamos respondiendo también nos va haciendo una clasificación según los puntos que vayamos teniendo. Sigue conectándose, casi 200.
sumándose 170. Excelente. Entonces vamos a ir empezando con lo que tenemos. Van a hacer unas tres preguntitas con el primer módulo. La primera es, ¿qué es la informática en la nube? Seguridad de archivos almacenados en dispositivos, implementación de apps conectadas a una infraestructura de instalaciones, bajo demanda de recursos y aplicaciones de TI a través de Internet, ejecución de códigos sin necesidad de administrar ni aprovisionar servidores. A ver, estas respuestas se llevan todas. Están respondiendo muy rápido, todos la saben. Qué bueno. Y acá está la respuesta. La mayoría saltó entrega bajo demanda de recursos y aplicaciones. Sabemos en el top a Diego, Berenice, Ortiz, Natalie y con las segundas, atentos. ¿Cuál es el otro nombre con el que se designa a la implementación en las instalaciones? Aplicación basada en la nube, implementación híbrida, implementación en la nube privada o nube de AWS.
Acá igual la mayoría va a saber. Sigue Diego en el primer lugar. Sube Natalie. El cómputo en la nube, ahorrar costos. Clientes da lugar. Acá está dividida, pero es gran número de clientes esta tercera ronda. Y a F, segundo lugar. Y por acá vamos a ver nuestro siguiente tema, que es el cómputo en la nube. Describir en la nube. ¿Cuál es el objetivo de este módulo? Describir los beneficios de Amazon S2, un servicio de instancias, máquinas virtuales, identificar los tipos de instancias de S2, diferenciar entre las opciones de facturación de Amazon S2, resumir los beneficios de Amazon S2 Autoscaling, resumir los beneficios del Elastic Load Balancing, balanceador de carga, proporcionar ejemplos de uso de este Load Balancer, describir diferencias entre Amazon SNS y Amazon SQS. Por supuesto, resumir las opciones de cómputo adicional de AWS. Ya mencionábamos lo que era el modelo cliente-servidor. El cliente hace una solicitud o una petición a un servidor. En este caso poníamos el ejemplo de la cafetería. Ahora, ¿qué es Amazon S2? Amazon S2 es un servicio que me permite colocar o correr máquinas virtuales llamadas instancias en la nube. Esto se hace de forma súper rápida, en minutos. Voy a tener una especie de plantilla donde voy a decir cuáles son las características, qué sistema operativo, qué es lo que voy a utilizar con esa instancia, qué es lo que quiero, una especie de imagen que voy a ejecutar para poder luego más adelante crear mis aplicaciones o utilizar servicios, ¿no? Lo que hacemos en una máquina virtual como tal, ya sea dependiendo del sistema operativo que le instale. ¿Cómo es el funcionamiento? Se habla de lanzamiento, lanzar es ejecutar, crear la máquina virtual. Tenemos una especie de plantilla, se configura o te va a pedir ciertas opciones, cuáles son las características, que si tienes grupos de seguridad, que si le vas a asignar algún rol a esa máquina, etcétera. Métodos de conexión. Hay un Session Manager que yo puedo acceder directamente desde la consola de administración de Amazon, de AWS, de forma segura. A través del Session Manager yo puedo acceder a esa máquina virtual. También puedo acceder de forma a través de SSH. Puedo descargar par de llaves también y acceder por SSH. Y luego que la instancia está en ejecución, voy a pagar por el tiempo que dure esa instancia ejecutándose. Ahora, ¿cuáles serían los tipos de instancias? Vamos a hacer una analogía de la cafetería. Voy a tener un empleado. Imaginemos que este empleado se encarga de servir el café, de cobrar, de atender. O sea, realiza todas las actividades. ¿Qué va a pasar? Que llega un momento que si son de repente uno o dos clientes, sin problemas entre comillas, pero quizás lo va a realizar. Pero ¿qué pasa si tengo múltiples clientes? Esa sola persona no se va a dar abasto. Entonces, puedo tener varios empleados que serían básicamente como tener varias instancias. Pero ¿qué pasa? Si todos esos empleados realizan la misma tarea,
puede pasar lo mismo. No hay división y no va a haber mayor eficiencia en esas tareas. Si todos realizan las mismas tareas, es decir, sirven el café, cobran, etcétera, no va a haber eficiencia en ese modelo. Ahora, al igual que lo hacemos en la vida real con diferentes empresas, esa división de tareas de acuerdo al talento, de acuerdo a la experiencia, también las instancias de Amazon están especializadas. Se podemos hacer analogía, entonces sería un empleado prepara el café, otro procesa las transacciones y otro se encarga de pedir los suministros. Entonces, asimismo, como los empleados, en Amazon tenemos diferentes tipos de instancias. Tenemos una que son de propósito general, que básicamente son que tienen recursos equilibrados, es decir, cantidades relacionadas en cuanto a cómputo, en cuanto a memoria, en cuanto a almacenamiento, no tienen características específicas o que requieran algo muy específico para ejecutar aplicaciones. Simplemente lo puedo utilizar para hacer servicios web, incluso algunos de videojuegos, pero que no requieran gran capacidad o que se mantenga un equilibrio y no requiera una especialidad en almacenamiento, una especialidad en grandes capacidades de cómputo, etcétera. Va a ser instancias que van a estar equilibradas en cuanto a sus capacidades. Las que son optimizadas para cómputo también pueden utilizarse para las mismas aplicaciones de propósito general. Sin embargo, ya voy a tener servicios de rendimiento mucho más complejos, un rendimiento mucho más eficiente. Ya van a ser aplicaciones quizás un poco más críticas en cuanto que no me permite quizás tener tanta latencia, entonces voy a utilizar este tipo de instancias. Optimizadas para memoria es un poco más especializada, en este caso para memoria. Sabemos que las CPUs utilizan estos registros de memoria, entonces mientras más espacio tenga para almacenar, mayor capacidad va a tener, ¿no? Son muy utilizadas para temas de bases de datos, quizás registros muy grandes, bases de datos muy grandes, que yo necesite almacenar mayor cantidad de información, necesite baja latencia para ese tipo de aplicaciones, puedo utilizar las optimizadas para memoria. Las de cómputo o instancias para cómputo acelerado utilizan aceleradores de hardware, son utilizadas para temas de computación de alto rendimiento, sea temas de machine learning, por ejemplo, deep learning, y van a utilizan cálculos de coma flotante, son aplicaciones de alto grado o complejidad en cuanto a cómputo. Las optimizadas para almacenamiento van a ofrecer mayor cantidad de operaciones de entrada y salida. Esto se utiliza mucho para aplicaciones distribuidas, tipo Hadoop, tipo temas de Big Data, tipos de Data Warehousing, porque necesito trabajo con procesamiento de grandes volúmenes de datos. Acá vamos a ver un ejemplo de cómo podemos distribuirlo. Por ejemplo, el 1 dice ideales para bases de datos de alto rendimiento. De la columna de la derecha, ¿cuál sería? Sería optimizadas de memoria. Entonces, la 2 sería adecuadas para aplicaciones de almacenamiento de datos. Se acopla con la opción D, que es optimizadas de almacenamiento. La 3 sería equilibran los recursos de cómputo, memoria y redes, que va acoplada con las que son de propósito general. La 4
cuáles son las instancias que ofrecen procesadores de alto rendimiento, son las que son optimizadas para cómputo. Ahora, estas instancias de S2 tienen un conjunto de precios. ¿De qué va a depender el precio? Del tipo de instancias que yo ejecute. Las instancias bajo demanda son las instancias que yo pago por lo que utilizo. Por lo tanto, no tienen costos iniciales, no tienen un contrato inicial, son ideales para cargas de trabajo irregulares, ¿no? A corto plazo. También voy a tener las instancias de spot. ¿Cuál es la diferencia? Que Amazon reserva recursos o todos los recursos que no utiliza, lo utiliza en una especie de subasta, digámoslo así, para hacer una analogía, donde tú puedes contratar esos servicios de instancia, hacer un plan para obtener instancias de spot. ¿Qué pasa con las instancias de spot? Que a diferencia de las bajo demanda, aceptan interrupciones, es decir, no lo puedes utilizar para aplicaciones críticas o que sabes que vas a tener una restricción, porque al ser instancias bajo demanda, Amazon las puede interrumpir y vas a perder, en este caso, el trabajo o la disponibilidad a la aplicación. Un ejemplo del mundo real para que lo pudieran utilizar podría ser para encuestas, de repente una aplicación que no sea crítica, alguna evaluación de satisfacción del cliente en la misma cafetería que poníamos de ejemplo. Yo puedo utilizar instancias de spot para hacer este tipo de procesamiento. Si se interrumpe esa aplicación o ese servicio, no me genera un impacto crítico en mi operación. Ahora, ¿qué pasa con las instancias reservadas, que son otro tipo de instancias? Es cuando ya hay un compromiso de parte nuestra para ejecutar cierta cantidad de trabajo. Es decir, yo puedo hacerlo de repente tengo un RP o algún servicio o alguna aplicación contable que sé que la voy a utilizar por más de un año. Entonces, para aprovechar los descuentos de instancias reservadas, que no me lo va a dar, en este caso, por demanda, sino que a través de un contrato de un año o a 3 años, voy a recibir mayor cantidad de descuento. De hecho, ahí existen los saving plans, que es muy parecido a las instancias reservadas, solo que mucho más flexibles. Con las reservadas está sujeto a un tipo de instancia, sujeto a una región. Con saving plans yo puedo establecer mayores variables en cuanto al tipo de instancia que voy a utilizar, en qué regiones, en qué zonas de disponibilidad, etc. Entonces, acá voy a tener incluso ahorros hasta del 66% en comparación con las instancias bajo demanda. ¿Cuándo vamos a utilizar una u otra o cuándo vamos a utilizar un demanda, un spot o reservadas? No, ninguna es mejor que otra, simplemente de acuerdo a nuestras necesidades. Si veíamos el caso de las spot, si nuestra aplicación puede recibir interrupciones, podemos utilizar las spot y vamos a tener mayores descuentos. Sin embargo, si sabemos que vamos a utilizar una aplicación por más de un año y podemos utilizar reservadas o saving plans. Ahora, ¿qué es una instancia dedicada? Por defecto, Amazon establece las instancias o crea las instancias de manera compartida. Es decir, nuestras instancias están en hardware compartido alrededor de diferentes cuentas de diferentes clientes. ¿Qué pasa? Cuando yo creo una instancia o solicito una instancia dedicada, mi cuenta en ese hardware van a estar solo las instancias de mi cuenta de Amazon.
Por supuesto, estos servicios son mucho más costosos. ¿Cuál es el más costoso? Si yo quiero establecer un servidor dedicado, ya eso es un servidor físico al cual yo voy a tener acceso para realizar mis actividades. O sea, ya yo puedo tener acceso a la configuración del hardware subyacente como tal. Ahora, también hay un concepto que es auto-scaling. ¿Qué pasa cuando sube la cantidad de clientes o baja la demanda de clientes? ¿Qué haría en este caso el ejemplo que veíamos de la cafetería? Si hay más clientes y la demanda baja, si hay demanda baja, podríamos tener un solo barista. Pero ¿qué pasa si de repente la demanda crece y comienzan a llegar muchos clientes? ¿Qué debería hacer la cafetería? Colocar mayor cantidad de personal para poder atender a todas esas solicitudes que nos vienen llegando. En este caso, vemos los clientes, acá muchos más clientes, aumenta la demanda, entonces necesito cubrir esa demanda. ¿Qué pasa con los servicios que lo vemos mucho en los servicios tradicionales? Teníamos un hardware de gran capacidad, un servidor de gran capacidad, pero cuando la demanda es baja, vemos que vamos a perder muchísimo recurso inutilizado. Y lo contrario, si la demanda supera a la del servidor o el hardware que yo tengo, se va a ver copado y colmado todo el servicio y las aplicaciones pueden fallar incluso. Ahora, ¿cómo funciona en el caso de Amazon? Utiliza lo que se llama grupo de escalado automático o auto-scaling, donde yo voy a configurar un grupo de instancias, voy a decir cuál va a ser la demanda mínima o cuál va a ser el número de instancias mínima que va a correr mi aplicación. Por ejemplo, puede ser una. Mi aplicación va a correr en una instancia. Si se incrementa la demanda, yo voy a generar otra o más instancias. ¿Hasta dónde? Yo puedo, si es escalado manual, yo le puedo establecer, por ejemplo, que me ejecute 4 instancias. Es decir, si va aumentando la demanda, vaya creciendo la cantidad de instancias. Esto lo puedo utilizar métricas también. De repente que cuando el CPU llegue acá a 70%, yo le puedo decir crear otra instancia y así sucesivamente. Y también establecer una cantidad máxima de instancias. Ahora, ¿qué pasa? También tengo lo que se conoce como el balanceador de carga, que es un balanceador de carga. No es más que lo que me va a permitir distribuir las cargas de trabajo en todas las instancias. Seguimos con el ejemplo de la cafetería. ¿Qué pasa si crece la demanda? Tengo 2 baristas y tengo múltiples clientes. Pero ¿qué pasa si uno de ellos está recibiendo toda la carga y el otro está viendo el teléfono o no está atendiendo a los clientes? Yo lo que voy a hacer es que acá decir que el trabajo no se está haciendo de forma eficiente. Entonces, es allí donde llega un balanceador de carga. Imaginemos que una persona que hayan 2 filas, esté súper llena la cafetería y haya un empleado que diga, tuve con él. O sea, con dos o más baristas. O en un supermercado que esté alguien y diga, ve por esta caja, vaya distribuyendo a los clientes. Eso es básicamente el trabajo que haría un balanceador de carga.
Entonces lo puede hacer de forma equilibrada, de forma 50-50, dependiendo de cómo quiera distribuir yo esa aplicación, cuál sea de la forma más factible, distribuir entre los diferentes servidores. Entonces, el balanceador de carga distribuye automáticamente el tráfico entre varios recursos y proporciona un único punto de contacto para el grupo de escalado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener acá, pues esto puede ser la cara, el balanceador de carga, la cara hacia mis clientes, y detrás puedo tener un grupo de escalado con cierta cantidad de instancias. Cuando tengo baja demanda, él va a ir creando las instancias suficientes, o de repente coloco que el mínimo de instancias van a ser 2. Entonces, si es un periodo normal, la demanda es normal, la puede manejar, me quedo con mis 2 instancias. Pero cuando suba la demanda, en mi grupo, en mi configuración de grupo de escalado automático, yo le puedo decir que vaya creando mayor cantidad de instancias para soportar esa demanda. Un ejemplo que sucede mucho: de repente entradas para un concierto, viene Daddy Yankee y venden miles o miles de entradas. ¿Qué pasa si el sitio web no soporta esa cantidad de peticiones, esa cantidad de usuarios, o hay una venta de una empresa de retail y de repente dicen que hay un descuento por solo 2 días, solo este día o hasta tal hora? ¿Qué va a pasar? Muchísima gente va a venir hacia ese sitio web. No necesariamente va a ser un ataque, sino van a ser usuarios legítimos tratando de acceder a ese sitio web. Pero si no tiene una buena configuración de autoescalado, si no tiene una buena configuración, lo que se va a hacer es que ese sitio no va a estar disponible. Entonces, con los balanceadores de carga y autoscaling son servicios diferentes, pero lo podemos combinar para hacer nuestras aplicaciones altamente disponibles. Entonces, los siguientes son ejemplos de autoscaling o Elastic Load Balancer. Acá vemos algunos ejemplos en esta configuración. El primero sería un ejemplo de autoscaling, que sería eliminar las instancias de Amazon S2 innecesarias cuando la demanda es baja. Sería un ejemplo de autoscaling. La 2, agregar una segunda instancia de Amazon S2 durante las rebajas populares de una tienda en línea. Eso también sería un ejemplo de autoscaling. Distribuir una carga de trabajo entre varias instancias de S2 sería un ejemplo de load balancer. Recuerden, el balanceador de carga lo que hace es distribuir el tráfico. El autoscaling va a incrementar o reducir la cantidad de instancias que tengo disponible. Entonces, 4, garantizar que ninguna instancia C2 tenga que soportar la carga de trabajo completa por sí sola. Eso sería un ejemplo también de load balancer. El 5 sería ajustar automáticamente el número de instancias de Amazon S2 para satisfacer la demanda. Eso sería también un ejemplo de autoscaling. 6, proporcionar un único punto de contacto para el tráfico en un grupo de escalado automático. Sería un ejemplo también de load balancer. Porque voy a establecer un único punto de entrada. Recordemos, si tengo un conjunto de servidores web o aplicativos web, yo puedo establecer el balanceador de carga para que sea el punto de entrada y distribuirlo en las diferentes instancias que tengo en el grupo de autoescalado. Ahora, ¿cómo se comunican las aplicaciones, no? Tenemos un ejemplo clásico de lo que es una aplicación monolítica. Es esa aplicación donde todos los componentes, acá podemos hablar componentes, temas de capas de base de datos, capas de interfaz con el usuario, en la lógica del negocio, todo viene
acoplado de forma rígida en una sola aplicación. ¿Qué pasa si un componente acá falla? Va a afectar al resto de los componentes. A diferencia de muchos de los servicios o la forma de desarrollo actual se ve en estos servicios, que es la arquitectura de microservicios, que funciona con componentes mucho más pequeños. También se usa mucho el tema de contenedores, que también lo vamos a ver más adelante, pero en este tema de microservicios, veámoslo así, son pequeñas aplicaciones con pequeñas funcionalidades completas para implementar una aplicación o un servicio más grande. Entonces puedo separar en diferentes capas toda mi aplicación. ¿Qué pasa? Que cuando si falla un componente, no afecte al resto de componentes. Pero estas aplicaciones necesitan comunicarse. Estos microservicios necesitan comunicarse para poder ser eficientes. Es allí donde hay servicios como SNS, que me permite crear un tema, funciona como una especie de tópico, donde van a haber varios suscriptores, cantidad de suscriptores a un determinado tema, y se pueden comunicar quizás administradores, quizás componentes, servidores, servicios, etc. Por ejemplo, volviendo a hacer la analogía con el tema de la cafetería, si, si la cafetería tiene un boletín donde publica todos estos temas, cupones, curiosidades y nuevos productos en un solo elemento, esto le va a llegar a todas las personas, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero dividir esta actividad, separar estos artículos y que le llegue a la persona que verdaderamente esté interesada? Si yo no estoy interesado en que me llegue cupones o solo estoy interesado en las curiosidades sobre el café, quiero que me llegue solo sobre ese tema. Y de esta forma actúa SNS. Yo puedo tener varios clientes suscritos a cada tópico. Puede ser a un solo tópico o incluso, como en este caso, puede estar suscrito a 2 tópicos o más. Entonces voy a tener la información que yo verdaderamente me es útil. Ahora, también hay otro servicio que es el servicio de cola, de cola simple. Entonces, me permite enviar, almacenar y recibir mensajes entre componentes de software. Voy a colocar los mensajes, pero en este caso no es necesario que el servicio que lo reciba esté disponible. Simplemente voy a colocar una cola, en una cola voy a colocar mensajes y las aplicaciones a la medida que lo requieran lo van extrayendo. Aquí vemos el ejemplo de nuevo en la cafetería. El cliente hace una solicitud, una petición, el cajero le da el pedido al barista y el barista prepara la bebida. Ahora, ¿qué pasa si en este proceso, mientras que funcione, no haya mucha demanda, mientras que no se equivoquen acá en este paso, todo puede funcionar? Pero ¿qué pasa si en el momento que el cajero le da el pedido al barista, el barista está ocupado con un pedido, está haciendo otra cosa, no puede ver, se pierde algo? Es acá donde utilizamos, o lo que funciona sería, lo que funcionaría SQS. ¿Qué va a hacer? El cliente ordena, el pedido pasa a una cola, sería el ejemplo de lo que hace SQS. En el mundo real, o la analogía de la cafetería, podría ser una pizarra, podría ser la misma aplicación que utilizan para realizar los pedidos, donde la persona va a ir viendo todos los pedidos que le van llegando. Entonces, en vez de recuperarlo directamente de la persona que se lo entrega, el barista lo va a revisar en la cola, sea en la pizarra o sea en el aplicativo que esté disponible para eso. Así funciona SQS.
Entonces es una forma mucho más eficiente de realizar este proceso. Ahora también tenemos lo que son los servicios de cómputo sin servidor o serverless, que básicamente si ya teníamos, también es un servicio de cómputo, si vemos que tenemos en instancias S2, que tenemos que lanzar la instancia, si vamos a tener una aplicación o desarrollar una aplicación, tendríamos que instalar todos los componentes, el entorno de ejecución para desarrollar nuestra aplicación. Eso sería en el entorno con servidores virtuales. ¿Qué pasa con el entorno serverless? Aún existe un servidor, existe un servidor subyacente, existen capacidades de cómputo subyacentes. ¿Qué va a pasar? Que la diferencia es que yo no lo gestiono, yo no lo administro. Simplemente proporciono el código y él se va a ejecutar por un tiempo determinado. Voy a proporcionar mi código, pero no voy a administrar servidores. En este servicio, el servicio bandera de Amazon es AWS Lambda. Entonces, ¿qué hace Lambda? Es un servicio serverless. Voy a proporcionar mi código que se va a ejecutar sin necesidad de administrar servidores. Voy a pagar solo por el tiempo que se está ejecutando ese código. También voy a utilizar otros servicios para activar automáticamente la ejecución del código. ¿Cómo funciona Lambda? A través de eventos. Puedo utilizar el servicio que vimos anteriormente, por ejemplo SNS, para gestionar un evento que ejecute una función de Lambda. O EventBridge, que también es un servicio de Amazon que también puede enviar un evento a Lambda para que se genere. Incluso con servicios como S3, que me permite almacenar objetos en la nube, yo puedo directamente ejecutar un lambda a través de un evento generado por S3. Por ejemplo, subo una imagen y que, por ejemplo, cambiar el tamaño de la imagen, y yo lo puedo ejecutar con una función de lambda. Es decir, cuando se sube una imagen, activo un evento que ejecute una función de lambda que me cambie el tamaño de las imágenes, por ejemplo. Entonces, voy a cargar el código, se va a activar desde otro servicio, desde otro evento, por ejemplo, como les comentaba, Amazon S3, SNS, EventBridge, etcétera, que va a ejecutar o va a hacer que esa función de lambda se lance o se ejecute. Entonces, el código se ejecuta, se activa, y yo voy a pagar por el tiempo que ese código se está ejecutando. No es un servidor que yo voy a tener constantemente, sino son para funciones específicas. Yo ejecuto el código y durante esa ejecución es lo que me va a facturar. Entonces, también tengo servicios de contenedores de AWS. ¿Qué es un contenedor? Bueno, para hacer un repaso, contenedor viene a ser una especie de virtualización a nivel de sistema operativo. No es más que un entorno de ejecución donde yo voy a tener las librerías y funciones necesarias para que mi aplicación se pueda ejecutar. Voy a tener un host que va a tener todas estas librerías y voy a tener todos estos contenedores. Entonces yo lo puedo pasar a contenedores, mis aplicaciones. Recuerden que esto sirve mucho, se utiliza mucho para la arquitectura de microservicios. Entonces, ¿qué pasa si tengo, y pasa mucho, si tengo muchísimos contenedores para mis aplicaciones? Entonces, ¿cómo gestiono toda esa cantidad de contenedores, esa cantidad de hosts? Ahí es donde entran servicios como Elastic Container Service o Amazon SS, que es un gestor u orquestador
de estos contenedores. Puedo utilizarlo con Docker. Me van a cobrar por las instancias que utilice. Es decir, yo puedo ejecutar las instancias y de acuerdo a la cantidad de clúster o instancias de S2 que vaya utilizando, me van a cobrar. También hay un servicio que es de Kubernetes. De repente yo ya manejo Kubernetes y no quiero utilizar SS y puedo también utilizar la implementación de Kubernetes que utiliza Amazon. Me van a cobrar acá por los nodos, por los controladores que desarrolle, pero es un servicio donde me facilita todo el desarrollo del clúster, que es súper complejo. Entonces yo simplemente puedo traer o crear esos clústeres directamente en la nube sin encargarme de todas esas complejidades de hardware, complejidades de configuraciones, sino utilizar contenedores directamente con la implementación de Amazon EKS. Ventajas, por supuesto, también tiene una ventaja adicional que es un servicio abierto, en este caso Kubernetes, y lo soporta una comunidad bastante grande. También tenemos AWS Fargate. Con Fargate nosotros vamos también a utilizar contenedores, pero de una forma serverless. Es decir, si no quiero gestionar las instancias o crear esas configuraciones de todos los nodos, yo puedo utilizar serverless, que vendría a ser la implementación serverless de SS y EKS. De hecho, lo puedo utilizar con ambos. Acá vamos a hacer un pequeño break. Vamos a buscar y vamos a jugar de nuevo con Kahoot. De igual forma, me ayudan acá colocando el pin del juego y se van conectando y vamos a resolver las preguntitas que tenemos ahí. Excelente, casi nos acercamos a 200. Siguen sumando 250.
270. A ver, si llegamos a 280. Creo que ya podemos ir comenzando. Se suma más 284. Y bueno, acá comenzamos. 3, 2, 1. Pues un cliente quiere utilizar una instancia de S2 para una carga de trabajo de procesamiento por lotes. ¿Cuál debe elegir? Un cliente quiere utilizar una instancia de S2 para una carga de trabajo de procesamiento por lotes. ¿Cuál debe elegir? De propósito general, optimizadas para cómputo, optimizadas de memoria u optimizadas de almacenamiento. A ver, 85 aceptaron, optimizadas para cómputo. Vamos a ver quién está en el podio. Fabián Herrera, Diego Jiménez, Luis Mendiola, Octavio y Ero. Vamos con la siguiente. ¿Cuáles son las opciones de duración del contrato para las instancias reservadas de Amazon S2? Seleccione dos opciones. Es de selección múltiple. Vamos a seleccionar dos. A ver, opción 1 año y 3 años. Esas serían las respuestas correctas. A ver, el podio sigue Diego Jiménez de primero, pero Guille, Luis Mendiola y Hugo Molina. Ahora con la siguiente. Quiere ofrecer a los usuarios mensajes para los temas específicos a los que se han suscrito. ¿Qué servicio debería usar? Quiere ofrecer a los usuarios mensajes para los temas específicos a los que se han suscrito. ¿Qué servicio debería utilizar? A ver, Amazon Simple Notification Service o SNS, AWS Lambda, Amazon Simple Queue Service o SQS o Amazon Elastic Kubernetes Services o EKS. ¿Cuál sería la correcta?
Lo veíamos con el ejemplo de la cafetería. Excelente, la gran mayoría, Amazon Simple Notification Service o SMS sería la respuesta correcta. Acá vemos que Luis Mendiola, Diego Jiménez, Guille, Hugo Molina y Hernán Pérez. Ahora vamos con la siguiente. Una carga de trabajo que puede resistir interrupciones. ¿Cuál sería? ¿Qué opción de instancia es la más rentable? Para una carga de trabajo que puede resistir interrupción. ¿Qué opción de instancia S2 es la más rentable? Poníamos el ejemplo de las encuestas o una aplicación que pueda aceptar interrupciones, que no necesariamente es crítica para el negocio. ¿Qué opción más rentable, es decir, más económica, me funcionaría en este caso? Para esta característica particular. La clave aquí, de hecho, lo van a ver en el examen, es casi una pregunta de examen, cuando te colocan la palabra puede resistir interrupción. Es una frase clave para el examen. Excelente. Serían las instancias de spot. Tenemos el podio, tercero Hugo Molina, segundo Guille y en el primer lugar Diego Guille. También tenemos Luis Mendiola y Ezequiel. Excelente, muchas gracias por participar. Ya vamos a abrir el siguiente tema por este tiempo que nos queda. Aprovechar estos 30 minutos que nos quedan. Entonces, infraestructura y fiabilidad globales. En este módulo, objetivos de este módulo 3, aprenderemos lo siguiente. Resumir los beneficios de la infraestructura global de Amazon. Describir qué son zonas de disponibilidad, beneficios de CloudFront y ubicaciones perimetrales y comparar métodos de aprovisionamiento de los servicios de Amazon. Establecer una presencia global. Imagínense que en nuestra cafetería, de ejemplo, hay un desfile y nuestros clientes no pueden llegar a ella. ¿Qué va a pasar? Vamos a perder múltiples clientes. ¿Cuál sería la diferencia si tenemos varias sucursales? Si crecimos, ya nos convertimos en una franquicia o tenemos varias sucursales. ¿Qué va a pasar? Que nuestros clientes, si en determinada zona no se permite el paso por X o Y motivo, nuestros clientes pueden aún disfrutar de nuestros servicios en otras zonas de la ciudad. Ahora, ¿cuáles son los parámetros que nos permiten o nos ayudan a seleccionar una región adecuada para nuestros servicios? ¿O cuáles son los factores que influyen en ello? Primero sería conformidad con los requisitos legales y gobernanza de datos. Yo podría, o quizás por temas de cumplimiento de la empresa, soy un banco y la política del banco me exige que yo no puedo tener datos en otra región que no sea la más cercana o la que no esté en mi país, por ejemplo.
De igual manera, puedo ser una institución gubernamental, alguna empresa gubernamental que por temas de restricciones o de seguridad de Estado no me permite colocar servicios en otras regiones. Podría ser un ejemplo de la vida real. Proximidad a los clientes. Si yo tengo clientes en Asia, tengo una aplicación, pero quiero también, o se ha incrementado la demanda, tengo un juego, de repente un juego en línea, se ha incrementado la demanda en Asia, se disparó el juego, lo solicita mucho, yo puedo establecer o seleccionar regiones de Asia también, o de otro continente o de alguna región para ofrecer mis servicios. Y servicios disponibles de una región, dentro de una región. No todos los servicios, la mayoría sí, de hecho los más elementales, pero no todos los servicios están disponibles en cada una de las regiones. De repente hay servicios que salen para ciertas zonas, pero luego a medida que se va haciendo más disponible, Amazon los logra colocar en la mayoría de regiones. Pero sin embargo, hay servicios que sí van a ser específicos de determinada región por temas de costos, temas de capacidad, temas de capacidad de la región del país, de Amazon mismo, o ventajas que ellos vean en cuanto a competencia y en cuanto a rentabilidad. Por la misma razón, los precios también varían. Los precios pueden variar por determinadas circunstancias, sabemos, temas políticas de impuestos, políticas gubernamentales, temas de rentabilidad de la propia corporación de Amazon en los diferentes países. Entonces ya los precios van a variar también de acuerdo a la región donde esté. Generalmente no mucho, pero sí hay que ver dependiendo de en qué región estamos y comparar. Entonces, ¿qué sería una zona de disponibilidad? Si lo vemos de esta forma, hablamos de lo que son los centros de datos. Es donde tenemos todos nuestros equipos de hardware, en este caso Amazon, seguridad física, todos elementos, capacidad de cómputo, básicamente capacidad de cómputo que tenemos almacenado en diversas instalaciones. Cada una de estos centros de datos conforman zonas de disponibilidad. Si yo puedo tener un centro de datos que va a comprender una zona de disponibilidad. Tengo un centro de datos acá o varios centros de datos que van a configurar una zona de disponibilidad. Varias zonas de disponibilidad van a comprender una región, que son lo que vemos acá. Estas serían las regiones, espacios geográficos determinados donde Amazon tiene una cantidad de recursos. Entonces, recordemos, tenemos los centros de datos que van a estar configurando lo que es una zona de disponibilidad. Toda esta zona de disponibilidad van a estar separadas por al menos unos 100 kilómetros, o 60 millas, para evitar precisamente el ejemplo de lo de la cafetería. Si una zona se congestiona, si una zona por determinada razón no está disponible, esta zona de disponibilidad me van a dar ese acceso o esa resiliencia para cumplir con mis clientes. Entonces, importante, centros de datos conforman una zona de disponibilidad, varias zonas de disponibilidad conforman una región. Importante recordar. Entonces, puedo tener instancias de Amazon en varias zonas de disponibilidad. Básicamente, esto me permite tener mayor disponibilidad, valga la redundancia, porque si falla en mi aplicación o mi instancia, yo puedo aún seguir accediendo de manera transparente
o el usuario, para el usuario va a ser transparente que se haya caído una zona de disponibilidad siempre y cuando la tenga distribuida en varias zonas. Ahora, aquí habla de cuáles serían, cómo sería la entrega de contenido en todo el mundo. Por ejemplo, Amazon va a tener lo que son las regiones, va a tener regiones acá, de hecho acá hay una en Sao Paulo, va a tener regiones en Europa. Entonces, si yo quiero entregar algún servicio a un cliente en otra región, puedo crear mi aplicación o hacer replicar mi aplicación o mis servicios en una determinada región. También puedo utilizar lo que es Amazon CloudFront, que se basa en algo que se conoce como ubicaciones perimetrales o edge locations, que no son más que puntos de presencia que tiene Amazon en las determinadas regiones. Esto facilita que yo acceda a contenido mucho más rápido. Va a ser contenido en caché, es decir, memoria muy rápida, de acceso muy rápido. Por ejemplo, si tengo un sitio web, este sitio, o cargo de repente un servicio de streaming, un servicio de video, yo puedo a través de Edge Location o ubicaciones experimentales permitir que mis clientes accedan a esa información de manera muy rápida, con la menor latencia posible. También tenemos lo que son los outputs. Esto es un servicio que ya va un poco más allá, porque me traigo a on-premise o a mis instalaciones un hardware, cierto hardware de Amazon. Entonces, es como si tuviéramos directamente una conexión con Amazon. Entonces, ¿qué nos permite? Extender la infraestructura y los servicios de AWS a su centro de datos en las instalaciones. De hecho, yo puedo solicitar, por supuesto, el tema de hardware va a ser más costoso, pero podría tener acceso directo a extender esa infraestructura de Amazon como tal. Entonces, tenemos acá lo que son las regiones y las zonas de disponibilidad. Recordemos, tenemos una región que está conformada por diferentes zonas de disponibilidad que a su vez van a tener centros de datos. Si vemos un ejemplo acá, sería región de São Paulo. Si vemos los nombres, veamos que acá esto es común, se refiere a la región, y esto se refiere a las zonas de disponibilidad. Entonces, en cada región también podemos tener ubicaciones perimetrales que nos van a permitir realizar lo que mencionábamos anteriormente, temas de caché, ¿no? Entonces, ¿cómo se interactúa en este caso con la infraestructura de Amazon? Si hacemos analogía con la cafetería, pedir una taza de café, en una solicitud a la API de Amazon sería lanzar una instancia de Amazon S2, pedir una recarga, crear un balanceador de carga, revisar su saldo de recompensas o invocar una función de AWS Lambda. Entonces, todas estas funciones yo las puedo realizar a través de la consola, que sería la interfaz gráfica como tal. Puedo, acá es lo que vemos al loguearme en el sitio web, en el portal de Amazon, yo voy a tener todos los servicios disponibles. Puedo acceder de una manera gráfica.
¿Qué pasa? Que de repente quiero realizar actividades que requieren mayor automatización. Puedo utilizar para eso la interfaz de línea de comandos. También se puede instalar en cualquier sistema operativo. Yo puedo utilizarlo en Linux, en Windows, en Mac. Es portable, entonces puedo utilizar las versiones para cada sistema operativo y me va a permitir realizar quizás procesamiento por lote. De repente, si quiero hacerlo de manera automatizada, ejecutar comandos que me permitan crear múltiples instancias y no ir paso a paso a través de la interfaz gráfica, lo puedo hacer a través de la interfaz de línea de comandos. Y también voy a tener los kits de desarrollo de software. Si yo no quiero realizar actividades o comunicarme para desarrollar aplicaciones, lo puedo utilizar a través de los lenguajes soportados en este caso. Módulo un poco más corto. Entonces vamos, por este tiempo que nos queda, vamos a ir a nuestro siguiente Kahoot. Ahí está cargando el pin. Nos vamos conectando. A ver. Llegó. Vamos conectando. Excelente. Llegando a 100. Ya pasamos los 100. Llegando a 200. Llegamos a 200. Pasamos. Y seguimos. 230. A ver qué más.
239, casi llegamos a 240. Nadie más, estamos todos. Entonces, vamos a empezar. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto de la infraestructura global de AWS? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto de la infraestructura global de AWS? Una zona de disponibilidad consiste en una sola región. Una zona de disponibilidad consiste en dos o más regiones. Una región consiste en una única zona de disponibilidad. Una región consiste en dos o más zonas de disponibilidad. A ver, una región consiste en dos o más zonas de disponibilidad, es correcto. Recordemos que tenemos centros de datos que puede ser uno que conforme una zona de disponibilidad, uno o más. Esta zona de disponibilidad se componen luego o van a complementar lo que es una región. A ver, Odio, Toby, Francis, Juan José, Yaef y Gerardo. Con la siguiente, ¿quién extiende la infraestructura y los servicios de Amazon a su centro de datos en las instalaciones? Outposts, CloudFront, nube privada o CloudWatch. ¿Quién extiende la infraestructura y los servicios de AWS a su centro de datos en las instalaciones? Outposts, CloudFront, nube privada o CloudWatch. A ver, las respuestas. Bien, para Output estuvo allí CloudFront, pero de hecho sí era Output. Vamos a ver los que están en la tabla. Joey, IAF, Antonio, Francis y Rhodes. Con la siguiente, puntos dobles. ¿Qué factores deben tenerse en cuenta al seleccionar una región? ¿Qué factores deben tenerse en cuenta al seleccionar una región? Seleccione dos. ¿Cuáles serían? Conformidad con los requisitos legales y de gobernanza de datos, proximidad a sus clientes, acceso al soporte técnico, capacidad de asignar permisos personalizados, acceso a la línea de comandos.
5, 4, 3, 2, 1. A ver. Se estuvo más parejo. Aquí está bien. Seleccionar las dos correctas. Excelente. Conformidad con los requisitos legales y de gobernanza de datos y proximidad a sus clientes. Cuando hablamos de requisitos legales, colocamos el ejemplo de que si es una entidad gubernamental, de repente no se permite que los datos estén en una región externa o determinado país y van a requerir que esté en la región más cercana o que esté ubicada en el país del cual está esta institución, ¿no? Proximidad a sus clientes. Si yo tengo un cliente o clientes en Europa o tengo una aplicación que quiero que se distribuya o que se utilice en Europa, que esté disponible, puedo utilizar regiones en Europa o a utilizar CloudFront también. Seguimos en la tabla Joey y F, Ero, Robertson y Anton. Vamos con la cuarta. ¿Qué enunciado define mejor a Amazon CloudFront? ¿Qué enunciado define mejor a Amazon CloudFront? ¿Cuáles serían las opciones? Servicio que ejecuta infraestructura con un enfoque de nube híbrida. Es un motor de cómputo sin servidor para contenedores. Servicio que permite enviar y recibir mensajes entre los componentes. Es un servicio global de entrega de contenido. ¿Cuál sería? ¿Cuál les parece? El enunciado define mejor Amazon CloudFront. Excelente. Entonces sería, estamos casi todos de acuerdo en que es un servicio global de entrega de contenidos. Esto es lo que se conoce como una red de entrega de contenidos, ¿no? Es una presencia global. Oye, si yo tengo un sitio web y quiero, por ejemplo, que se acceda desde Europa a la información más frecuente para que desde los servicios, los servidores de Europa o el cliente de Europa no tenga que acceder a la región donde están almacenados los datos, sino que va a tener una especie de caché, que es una memoria de acceso muy rápido. Entonces, desde allí puedo obtener ese servicio con baja latencia. Seguimos, sigue Joy, IAF, Javier, Robinson y Ezequiel. Última pregunta. ¿Qué sitio utiliza Amazon CloudFront a fin de almacenar en caché las copias del contenido para una entrega más rápida? ¿Qué sitio utiliza Amazon CloudFront a fin de almacenar en caché las copias del contenido para una entrega más rápida? Ubicación perimetral, región, zona de disponibilidad u origen. Ubicación perimetral, región, zona de disponibilidad u origen. A ver, sería, la mayoría estamos de acuerdo en que sería ubicación perimetral. Esta sería la respuesta correcta. Y con esto llegamos exactamente a nuestra hora
final del día de hoy. Muchas gracias por acompañarme este día. Vamos a seguir, por supuesto, con este curso y aprendiendo más. Muchas gracias de nuevo por escucharme, muchas gracias por estar allí. Estén atentos, investiguen, aprendamos mucho entre todos y bueno, que tengan muy buenas noches.